Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. La vez pasada reflexionaba un poquito sobre la cuestión del mal. En este video voy a continuar con la reflexión sobre la misma temática. En, el, en dicho video comentaba que el mal es una categoría meramente de lo subjetivo del ser humano. Si vemos, retomando un poquito las nociones que tocábamos en el video anterior, si vemos la naturaleza, el aspecto de la existencia per se, el ser humano es solo un accidente más. Bajo esta categoría que reflexionamos la vez pasada, hoy quiero traer a colación un poquito una reflexión que saca Jacques Lacan en el seminario 3 sobre la psicosis, que dice que si Dios existe, todo está permitido. Si algo se sale de control en esa existencia de Dios, pues Él, el ejecutor de la existencia, va a recomponer a como su voluntad así lo dicte. Si Dios no existe, entonces todo está permitido, no hay este gran regulador del existir. Entonces, exista o no exista, todo se vale. Esta forma de ver las cosas desde Lacan es la invitación de lo que reflexionábamos también un poquito la vez pasada, el video pasado, de que si ya matamos a Dios en frases nietzscheanas, es hora de que también matemos al diablo y nos hagamos responsables nosotros de nosotros mismos. Esta es la misma reflexión que hace Lacan en este: si Dios existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Entonces, si todo está permitido, con Dios y sin Dios, lo que queda es que el hombre lo haga, el ser humano lo haga, lo que sea que tenga que hacer, más allá de una categoría, más allá de un código, ¿sí? Dogmático, de un régimen ideológico, cultural, ¿sí? Entonces, regresando a esta condición de el mal como una categoría neta del humano, entonces lo que rompe con estos estatutos de lo que tiene que ser es la transgresión, es lo que se ve desde la visión subjetiva como el mal. El mal entendido como violentar, transgredir, sobrepasar un límite que por sí mismo se pone como algo necesario. Es necesario poner reglas, poner límites, generar reglamentaciones las cuales haya que cumplir. Por tendencia evolutiva de la especie humana, para sostener la cultura se requiere de una represión, es decir, de una limitación, de un control. Y eso implica leyes, implica reglas, implica normas. Y lo que se ve subjetivamente como mal es lo que rompe con esas leyes, con esos dogmas, con esas transgresiones. Freud nos dice que la represión es la piedra fundante de la cultura y reprimir es someter. Ese sometimiento que principalmente está en tener bajo control las cuestiones innatas que tienen que ver con el aspecto natural y salvaje de la especie humana, ¿sí? Que es más caos, que es más violencia, que es más desorden, violencia en entendido en el que se tienen que violentar las cosas. Un ejemplo claro: tenemos que violentar un árbol para obtener madera y a través de la madera construir instrumentos y herramientas que utilizamos en lo humano, ¿sí? Domesticar la naturaleza es un ejercicio netamente de lo humano. Entonces transgredimos cuestiones naturales para construir humanidad, para construir cultura, para construir evolución humana, ¿sí? Entonces el mal está desde el aspecto humano en esa transgresión que le hace mal a lo humano. Mas no necesariamente el humano ve la transgresión que le hace a lo natural, que le hace un perjuicio a lo natural. Uh-huh. Ponía el ejemplo de los animales que ahorita están deambulando en algunas zonas que tiene encierro humano y que los animales vuelven a tomar camino y posesión de territorio que antes era de ellos, ¿sí? Que antes era de su especie, y que con el avance cultural, civilizatorio del humano,
se les relegó a otro espacio, ¿sí? Entonces, nosotros transgredimos su espacio, violamos su territorio y implantamos, mejor dicho, nuestras condiciones humanas. Y eso para nosotros no está mal. Entonces, a juicio humano está mal lo que le afecta al humano, más no lo que le afecta a otra especie que no es el humano. Ese narcisismo, principalmente de la especie humana, es la que ya en lo individual, también en constructos socioculturales, se ve como violencia, como criminalidad, como una maldad, ¿sí? Es la ambición del humano que también tocábamos un poquito en el video pasado, la que hace que yo ponga mi bienestar por encima de cualquier otro bienestar. Los índices de familias que conocen que algún integrante de esa familia transgrede la ley, roba, viola, asalta, extorsiona, etcétera, etcétera, están en que el principio ególatra, narcisista de esa familia para subsistir, para sobrevivir, tiene que estar evidente a costa de lo que sea, a costa de causarle un mal a otros. Sí, ojo, aquí esto se puede prestar a mucha polémica, pero es que es la ambición, es el narcisismo de lo humano que solamente permite ver como una categoría de mala, de violenta, la acción o el pasaje al acto de algo que agrede a lo humano, más no necesariamente a lo demás, ¿sí? Si eso está en la condición humana, también en la condición personal y subjetiva de cada individuo está esta visión ambiciosa, ególatra, que mi bienestar está por encima del de los demás. Entonces, mi bienestar, bajo esta ideología del Robin Hood, de quitarle al que tiene para darle al que no tiene, porque todos nos merecemos lo mismo, está a partir de la visión ambiciosa de yo tener lo que el otro tiene y que por suerte, por obra divina, por lo que sea, por cualquier X situación, el otro lo tiene porque el otro lo tiene y yo no lo tengo. ¿Sí? Sin poner en contexto, sin poner en un marco histórico y referencial, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué no lo tengo? Yo, como sujeto común y corriente, necesito entender mi historia para caer en cuenta por qué mi realidad está como está. ¿Sí? Igual en la otra subjetividad, pero es mi principio de placer, remontándonos un poquito a lo psicoanalítico, mi principio de placer, lo que me dicta el por qué hoy tengo frustración por lo que no obtengo y que tendría que haber obtenido, por principio de placer, por bienestar muy propio, muy yoico. ¿Sí? Entonces, al ver un estímulo placentero que me causa placer, yo, por este principio de placer, lo que busco es que este se satisfaga cumpliendo el deseo. Entonces, no me importa cuando el deseo es muy efervescente transgredir una ley para obtener eso, transgredir un dogma, transgredir un proceso sociocultural y arrebatar y tener a costa de lo que sea ese objeto que me causa a mí placer y que yo tengo que tener por el hecho de ser yo. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Esa visión ambiciosa es el gen germinante de las conductas llamadas malas, de los procesos malos, ¿sí? Que ven a costa de otros el beneficio personal. Entonces, bajo la premisa que les comentaba o que reflexionábamos un poquito, al momento de matar al diablo, ya una vez que hemos matado a Dios, nos estamos nosotros apropiando de esta idea genérica de hacer integral el yin y el yang. Es una filosofía oriental que ya tiene milenariamente una noción trabajando en la conciencia de las personas, pero al parecer no ha quedado clara. Al matar estas dos metáforas del bien y el mal, del Dios y el diablo, estamos integrando el proceso. En palabras lacanianas, cuando se mata algo es cuando ya se le introyectó, ya se le deja superado, enterrado en el inconsciente de cada quien para que funcione como debe funcionar y se haga uno éticamente responsable de esa condición, de esa metáfora. Entonces es cuando ya uno
puede lidiar con y a partir de, con eso que se mató y a partir de lo que se mató o de lo ya perecido. Entonces, una vez que matemos al diablo y que ya lo hayamos interiorizado, el ser humano no va a tener de otra que hacerse responsable, conseguir lo que pueda conseguir y lo que tenga que conseguir a medida de lo que es, sin noción capitalista, ojo aquí, sin noción capitalista, que consiga lo que tiene que conseguir como una entidad existente en este momento histórico. ¿Sí? No como la visión subjetiva de cada quien, pues yo tengo tal capacidad y voy a lograr esto, no. Veámoslo como una especie que en este momento histórico tiene cierto dominio y control de su existencia. Y que si el ser humano se extingue, no va a ser a causa de ninguna otra entidad más que el mismo ser humano. ¿Sí? Ya no es culpa hoy que estamos en periodo de contingencia sanitaria por un virus, no es responsabilidad del COVID-19 que el ser humano esté en caos. Es una consecuencia de un hecho humano, ¿sí? Entonces, lo malo que está pasando con el COVID no es por el virus, no es por el pangolín o el murciélago, no es por la cultura china, es por el ser humano que está pasando esto que lo vemos como malo. ¿Ah? Entonces, apropiándonos de esta muerte del diablo, vamos a nosotros a hacernos responsables de ese hecho que causa malestar, que da maldad a la realidad intersubjetiva, ¿sí? Entonces, la visión está en este caos, al caos que genera lo malo, las conductas desadaptadas, las conductas malévolas o perjudiciales para el humano, darle un orden y una representación. Por muy caótico que sea el problema, por muy fuera de contexto, fuera de control que esté la situación, se requiere darle un orden. Esa es la conciencia y la razón de lo humano. Dar un orden, dar un control, dar una explicación y una delimitación del caos para poderlo entender mejor y hacer algo con ese caos. Entonces el paso de la misma existencia está en, llegamos a un momento de caos, le tenemos que dar un orden y manifestar una representación, darle una expresión entendida, simbolizable, para que podamos dar cuenta de ese hecho. ¿Sí? Dejémonos de culpabilizar y corresponsabilizar a una entidad fuera de sí para dar cuenta de lo que hacia sí causa malestar. ¿Sí? Entonces, dejémonos de impulsar por lo malo. Lo malo lo que genera es, bueno, pongamos otra metáfora con respecto a esto. Lo malo, el mal, es la pólvora de la reacción humana más volátil que hay. Lo malo genera venganza, genera revancha, genera odio, ¿sí? Un contraataque que por lo regular es más iracundo y destructivo que cualquier otra motilidad humana. Entonces, ese aspecto de maldad, de perjuicio de lo humano, netamente de lo humano, es lo que tenemos que empezar a erradicar, lo que tenemos que empezar a controlar. ¿Por qué necesitamos de esa potencia iracunda, que es lo malo, para poder hacer más cosas, para violentar más cosas, para poner en motilidad los aspectos más pasivos de la condición humana? Nadie tiene más energía ni manifiesta más impulso que cuando está enojado. Y por lo regular alguien se enoja cuando algo le hicieron mal, cuando algo estuvo mal. ¿Sí? Entonces, parte de esa apropiación de lo malo es poner al servicio de nuestra realidad también esa motilidad, ese impulso, sin tener como punto genésico lo malo. Y en verdad hacer las cosas con esa energía, con esa impulsividad, sin que sea tóxica, sin que sea mala, sin que sea degenerativa, sin que sea destructiva, pero ponerla al servicio de lo humano. Entonces hay que también poner lo malo al servicio de lo humano, pero no para generar malo. Y pongo poner al servicio de lo humano, lo malo, en esta visión integrada de lo malo.
que como vemos es una condición subjetiva. ¿Sí? Dejémonos de que olvidemos depender de lo malo para poner en acción las cosas. ¿Sí? Acuñé una frasecita y también no me quiero alargar mucho hoy. Con esto quiero terminar y ya después pasaré a otro tema en otro video para terminar este aspecto de la maldad. Acuñé una frasecita que dice así: hay quienes necesitan y piden la verdad cruda como ella misma es, y quienes necesitan o piden más una ilusión. Para esto, para los demás, para los que no piden una verdad, siempre está la ilusión. ¿Qué es esta ilusión? Seguir viendo al diablo y seguir viendo a Dios. Para quienes piden y necesitan la verdad cruda tal cual esta es, a ver, el hecho en sí es qué, es cómo, es cuál. Con este hecho en sí, yo me puedo apropiar de lo bueno, lo malo como categorías subjetivas, como principio de realidad, como objetividad del hecho, fenomenológicamente hablando, y entonces hacer algo. Si no me voy a cargar la responsabilidad y esa integración de estas dos entidades en mí y en todos nosotros, mejor me quedo en el aspecto de la ilusión. Mejor me quedo con esta visión idealizada de que lo malo no es por causa mía o por causa de un otro humano como yo. Que lo malo no es en virtud de algo que rompe, que destruye, sino que esta acción de un hecho que se salió de control es una causa y consecuencia de una realidad que está por encima de mí, más allá de mí. Entonces, veamos esta realidad como lo que es algo metahumano, que está más allá de lo humano, pero que de lo cual el humano se puede proveer para construir mejor su realidad y entender mejor su realidad. ¿Sale? Pues muchas gracias, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.